En el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 14 a 27, parece que ya tenemos un mes que no hemos estado en este libro. Tomamos un reposo cuando hablamos del Día de Ramos y también el Día de Resurrección. Éxodo 6, 14 a 27. Les voy a decir la verdad y no voy a mentir. Yo batallé bastante con este pasaje, bastante. ¿Por qué? Porque es otra genealogía. ¿Y quién aquí ha leído una genealogía? ¿Quién aquí ha leído una genealogía antes? Se siente bien aburrido, ¿verdad? Este hombre tuvo a este hijo y luego murió. Este hombre se casó con esta mujer y luego tuvieron hijos, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a decir la verdad que yo batallé con este pasaje, pero ya después de un poquito de tiempo comencé a mirar qué es lo que Dios quería para nosotros, porque estos van a ser puros nombres, van a ser hijos de Moisés, hijos de su hermano Aarón, y dije, pues ¿qué sentido tiene esto para nosotros? Vamos a mirar lo que Dios nos va a enseñar. Las genealogías no son raras en las Escrituras, pero la ubicación de esta en Éxodo 6 y su contenido nos hace preguntarnos si estos versículos tienen un significado especial. Normalmente, como en este caso, las Escrituras no explican por qué se incluye esto. Dios quiere que meditemos en ello. Y la cosa más rara que hasta este punto hemos mirado a Dios levantar a Moisés, encontrar a su hermano Aarón, le ha dado instrucciones a los dos hermanos para presentarse al rey malvado que es Faraón, para ir a Egipto y para pedirles que los dejen ir. Y luego ya lo han intentado, pero fracasaron, y lo que dijo en cierto sentido, puedo imaginar, los miró a los dos hermanos y se burló. ¿Qué están haciendo aquí? Fíjense lo que están haciendo. Están permitiendo que los hebreos trabajen. Son arrastrados. ¿Para qué voy a permitir que salgan 3 días para alabar a un Dios que ni conozco? Entonces, ¿quién aquí tiene un perro? Cuando le dijimos a un perro no, ¿qué es lo que hace el perro con la cola? Se lo mete atrás, ¿verdad? Se lo mete así. Así es. Regresaron los dos hermanos con la cola metida por atrás, como un perro. Un perrito bien aterrorizado. Y fueron y regresaron a Dios. Y Moisés le dijo, el faraón no nos escuchó. Y el Dios Jehová le dijo, ok, regresa a Egipto y dales instrucciones de nuevo, y regresa al pueblo y dales instrucciones. Y Moisés le dice a Jehová, no, ¿cómo me voy a ir al pueblo tuyo si ni el faraón me quería escuchar? Y es aquí donde entra esta genealogía. Entonces no tiene sentido. Se encuentra en un lugar raro, porque en vez de seguir adelante con la historia, lo que hace Dios aquí, Él hace como una pausa y nos introduce a ciertos hombres, ciertas familias, y habla de Moisés y de Aarón. Y ahí era donde batallé, porque antes de seguir adelante Moisés y Aarón a Egipto, Dios nos dice sobre la familia de Moisés y de Aarón. Lo que hemos aprendido en capítulo 5, 1 a 5 es que Dios levantó por medio de un bebé llamado Moisés, escondido, criado por la hija del faraón. Miramos que a los 40 años, Moisés, que era hebreo, pensó que él podía rescatar a su pueblo. Entonces miró a 2 egipcios maltratando a unos hebreos, y él mató al egipcio. El siguiente día, otra vez mira 2 hebreos, 2 paisanos peleándose entre ellos mismos, y le dice que paren. Y los hebreos
pausa y le dice, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hiciste con el egipcio. Entonces Moisés se da cuenta que ellos se dieron cuenta. Y luego se da cuenta el faraón que Moisés había matado, asesinado a uno de los egipcios. Entonces él se huye, se va a Midian. Y ahí a los 40 años se encuentra una esposa. Y ahí comienza a tener una familia. Y él cambia la trayectoria de su vida. Se casa, tiene hijos. Y por otros 40 años, vive hasta los 80 años, se le presenta a Dios, Jehová, el gran yo soy. ¿Se acuerdan que Dios le dice, yo soy el quien soy? Se presenta en la zarza ardiente y le dice Jehová a Moisés, tú vas a ser mi representante para mi pueblo, para sacar mi pueblo de delante de Faraón. Y luego, ya con pocas instrucciones, Moisés va y busca a su hermano. Y se encuentra a su hermano y le da a Moisés las instrucciones a su hermano. En capítulo 5, 22 a capítulo 6, versículo 3, Moisés va al faraón y regresa a Dios y le cuenta a Dios sobre la total obstinación y maldad del faraón contra Israel. Y luego Dios le repite sus instrucciones y promete la liberación de Israel. Jehová le dice a Moisés que la autoridad y las promesas de él son suficientes para empoderar su fe y también para la de nosotros. Y es ahí donde entra esta genealogía. Lo que vamos a mirar hoy es esto. Todo tiene ritmo. Todo tiene sentido. No hay ninguna palabra, ningún pedazo de la palabra de Dios que no tiene sentido para nuestras vidas. El mensaje es este. Dios nos hizo intercesores para redimir a nuestro pueblo perdido. Dios nos hizo intercesores para redimir a nuestro pueblo querido. Versículo 14 y 15 vamos a mirar que Dios usa personas que te rodean como parte de tu historia de redención. Y cuando digo redención, estoy hablando que Dios ya te ha sacado de la boca del infierno, que ya has puesto tu fe en Cristo, que ya no vas al lago de fuego, que cuando mueras vas a estar en la presencia de Dios. Eso es ser redimido. Entonces, cuando digo aquí historia, eso es tu historia, si has puesto tu fe en Cristo. Dios usa personas que te rodean como parte de tu historia de redención. Versículo 14. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón, Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos, luego siguen los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes inmediatas de Rubén y Simeón. Si se acuerdan, en Génesis 29, 30, 35, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 35, Jacob, antes de ser llamado de nuevo Israel, tiene 13 hijos. 13 hijos. Y de aquí son estos hijos. Rubén era un hijo. Simeón era un hijo. Y aquí dice que cada uno de estos hijos tuvo otros hijos. Jacob tuvo 13 hijos. 12 hijos y una hija. De 4 mujeres diferentes. Estos niños son importantes en la historia bíblica, ya que los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los jefes de las 12 tribus. Acuérdense que Jesús es de la tribu ¿de qué? ¿De quién? De Judá. El relato del nacimiento de los hijos de Jacob se encuentra en Génesis 29, Génesis 30, Génesis 35. Y la cosa es aquí que en este cuento de aquí, no vamos a leer de los 12 hijos, vamos a leer de 3 hijos. Éxodo 6 no nos da los 12 hijos de Abraham, solo de Jacob. Solo detalla a Rubén, Simeón y se detiene en Leví. Por lo tanto, esta no pretende ser una genealogía exhaustiva. Las genealogías tienen un propósito y están destinadas a dejar claro un punto.
Aquí la genealogía que aquí está mencionando la Biblia es Rubén, Simeón, y vamos a entrarle ahorita a Leví. ¿Qué tiene que decir esto para nosotros hoy en la aplicación? Que Dios usa personas que te rodean como parte de tu historia de redención. Entonces Dios usó estos tres hombres o parte de la historia aquí para decir algo sobre Moisés y Aarón. Entonces Dios lo que está haciendo aquí, está pausando la historia para decirnos, este Moisés, este Aarón está conectado a Rubén, está conectado a Simeón, para que sepan que este Moisés, este Aarón, tienen importancia porque vienen de estos clanes, vienen de estos tribus. Tú y yo, si somos parte del pueblo de Dios, somos una culminación total de toda la gente que Dios ha usado para atraernos a Él. Sabes que cada persona en tu vida, hasta este punto, hasta el punto de que fuiste y creíste en Cristo, te ha traído a Cristo, ya sea lo bueno, lo malo, la gente malvada, la gente genial, la gente que tú amas. Cada persona en tu vida te ha traído en un sentido u otro a Cristo. Ya sea lo bueno y lo malo. Vamos a mirar eso. Y lo que está haciendo aquí Jehová, el gran yo soy, está diciendo, Moisés, porque aquí acuérdense que esto es una historia. Acuérdense que cuando esto estaba sucediendo, cuando la historia estaba sucediendo, al momento que estaba sucediendo, estas palabras todavía no habían sido escritas. Estas palabras no fueron escritas hasta que Moisés subió al monte de Sinaí y Dios le dio los 10 mandamientos en las 2 tablas. Cuando bajó, también le dio la historia del pueblo hebreo. Le dio la historia de Adán y Eva, le dio la historia de la caída en el huerto. Ellos quizás tenían un más o menos entendimiento y sabían lo que habían escuchado por rumores, pero ellos no tenían escrita todavía toda la historia. Entonces cuando esto está sucediendo, ellos no saben, muchos de los hombres que están conectados con Moisés y Aarón, y Dios le está dando esta historia a la gente que está en el desierto. ¿Están conmigo? Y también esta historia sirve para el pueblo hebreo de adelante también. Por ejemplo, cuando Jesús llegó en el mundo, cuando se hizo el verbo carne, tenían esta historia, pero no siempre era el caso. Entonces aquí Dios le está dando la historia de estos 2 hombres que Él va a usar para redimir el pueblo. Estos 2 hombres, Moisés y Aarón, están conectados a Rubén, a Simeón, 2 hijos de Jacob. Ahí está un nombre que sí conocen, ¿verdad? Jacob, otro nombre llamado por Israel. Y ahora en 16:25, entonces los primeros 2 versículos se enfocan nomás en Simeón y Rubén. Y no dicen mucho de los detalles aparte de nomás de los hijos. Ahora en 16 y 25 se va a enfocar más en un hombre. Y este hombre es el hermano de Moisés, que se llama Leví. Vamos a darnos por qué es importante eso para nosotros. Vamos a darnos aquí que Dios usa lo bueno, lo malo y lo feo para lograr tu salvación y la mía. Así, vamos a comenzar. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años. Aquí vamos a comenzar con los nombres. Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Libni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía, Jocabed, lo cual le dio los hijos, Aarón y Moisés. Ahí están conectados los 2 nombres
Importante que ahorita estamos en la historia de ellos. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Wow. En la superficie de las palabras de la palabra de Dios no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero es aquí donde necesitamos que entender algo. Necesitamos que entender que cuando están mirando una película, ¿verdad? O están leyendo un libro, una novela, y el autor de Éxodo es Moisés. Cuando el autor introduce a nombres nuevos, personajes nuevos, y quizás no los use en ese momento, estos personajes van a ser nombrados después y van a tener un rol importante en la historia redentora. Entonces ahorita quizás no se van a mirar el propósito de ciertas de estas personas, pero va a haber un propósito, y es ahí como deberíamos leer esto. Y es aquí, por ejemplo, que es interesante que esta genealogía no enumera a los hijos de Moisés, ¿verdad? Nomás nos dimos cuenta de quién, de Rubén, de Simeón y de Leví. No hay ninguna mención de los hijos de Moisés. Entonces, ¿en quién nos estamos enfocando aquí? Leví. Leví, el hermano de Moisés. También incluye a un nieto de Aarón, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. El enfoque aquí está en el linaje sacerdotal. Sacerdotal. Cuando digo linaje sacerdotal, ¿qué es lo que significó? Ustedes que no saben, cuando ya estén en el desierto, ya cuando salgan de Egipto, Dios va a implementar la ley, los 10 mandamientos, y van a edificar el templo, y van a edificar el tabernáculo, y Dios les va a dar reglas, y va a instituir un sistema sacrificial, donde van a traer los animales para sacrificarlo, llevarlo al sacerdote, y el sacerdote lo va a entregarlo a Dios. Y este sacerdote, el primer sacerdote de Israel, va a ser Aarón. Entonces aquí la historia está pausando y está enfocándose en Leví, porque Leví es el primer sacerdote del pueblo hebreo. Y luego los que siguen después, los hijos de él, son del linaje de Leví. Esto valida el vínculo de Moisés y Aarón con el linaje sacerdotal a través de Leví. La genealogía nota personajes específicos. Y aquí vamos a ver los fieles y los malvados. Pero para saber esto hay que adelantarnos un poquito. No vamos a entrarle a las escrituras, pero sí he puesto aquí la referencia donde se encuentran estos nombres. Entonces Dios usa lo bueno, lo malo y lo feo. Fíjenselo, hay 3 madres nombradas aquí. Jocabed, versículo 20, Elizabeth, versículo 23, y una de las hijas de Futiel en versículo 25. Entonces aquí hay 3 madres de sacerdotes. También hay 2 sacerdotes fieles aquí. Eleazar, si vas a Números 4:16, es un sacerdote. Y Finés, que es referido en versículo 25, lo encuentras como sacerdote en 1 de Crónicos, capítulo 9, versículo 20. Eso también está en sus notas. Entonces, de aquí mencionado en todo esto, hay 3 madres de sacerdotes, Jocabed, Elizabeth y una de las hijas de Futiel. Hay 2 sacerdotes fieles, Eleazar y Finés. Y luego también
Si hay sacerdotes fieles, también va a haber sacerdotes que malos, malvados. Se encuentra mencionado en versículo 23, Nadab y Abiú. Y encontrarás referencias sobre las vidas de Nadab y Abiú en Éxodo 24, 1 a 9, Levítico 10, 1 a 3. Y luego también otro sacerdote malvado, Coré. Versículo 24 menciona el nombre de Coré. Y el nombre de Coré como sacerdote malvado lo encontrás en Salmo 42, Números 16, 1 a 3, 31, 33, primer Colosenses 10 a 6 y Jueces 11. Entonces, cuando Dios trae salvación, cuando Dios usa a una persona, Él usa lo bueno, lo malo y lo feo para lograr tu salvación. 3 madres de sacerdotes, 2 sacerdotes fieles, 3 sacerdotes malvados. Versículos 26 y 27, vamos a mirar, que Dios salva y te usa como instrumento para interceder para el pueblo perdido. Fíjense lo que dice el versículo 26, a Aarón, ahora regresamos, mira lo que hizo Jehová, pausó, dio historia y genealogía de Moisés y Aarón, de dónde vinieron, y nombró ciertas personas, y fuimos y encontramos brevemente dónde se encontraban en la Biblia, y ahora regresa a Moisés y Aarón, y dice aquí en versículo 26, Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Moisés y Aarón? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a representar al pueblo de Dios. Van a ir a hablarle al rey malvado. Van a ir y decirle al faraón, deja ir nuestro pueblo. Deja ir nuestra familia amada. Deja ir a mi familia. Deja ir a mis seres queridos para ir a adorar a Dios, para ser separados por Él. Están encontrando ahí un sentido hoy, aplicación ahí. Estos dos representantes están intercediendo para el pueblo de Dios. Dios los escogió de en medio de todos estos personajes problemáticos y los va a usar para atraerlos a Él. Entonces, ¿ustedes piensan que quizás Dios podría haber abierto el cielo y mandado un relámpago al pueblo de Egipto y matar a todos? ¿Podría haber hecho eso Dios? ¿Verdad? Abrir el cielo, apuntar su dedo y enviar un relámpago, trueno a Egipto y al faraón y a matar a todos. Él puede hacer cualquier cosa en su poder. Él es Dios, Jehová omnipotente. Pero esto es la cosa clave en la humanidad, que Dios nos usa a nosotros para hacer su voluntad. Él te usa a ti. Él usa tu vida quebrantada de tu pasado. Él te redime para que puedas atraer a otra gente que están quebrantados, que están rotos, viviendo en oscuridad, viviendo vidas problemáticas. Él podía haber enviado un relámpago, un cohete para explotar a Egipto, pero no lo hizo. Él usa a estos dos hombres con sus familias que no son perfectas. Y ellos, estas dos personas, estos dos hombres, Dios los usa para interceder para su pueblo. Dios los salvó a ellos primero para ser instrumentos para interceder para el pueblo perdido. Por lo tanto, debemos ver que la genealogía tiene como objetivo decirnos que este Aarón y este Moisés fueron los que Dios escogió y a quienes habló. Dios no solo está comprometido con el rescate de su pueblo, está comprometido al rescate al estar comprometido con Moisés y Aarón. ¿Por qué está la genealogía aquí? Esto subraya el compromiso y el encargo dado a Moisés
y Aarón. Esto les muestra y les recuerda quién es Dios y lo que ha prometido hacer. Dios se compromete al rescate de su pueblo a través de seres humanos de su elección. Este Dios está increíblemente comprometido a rescatar a su pueblo. Entonces, es otra manera para decir esto. A Dios le importa los detalles de cómo tú vienes a Cristo. A Dios le importa a la gente que te rodea, porque Dios va a usar a cada persona, ya sea bueno, malo, feo, malvado, pequeño, alto, chaparro, para traerte a Cristo. Los detalles de tu salvación son importantes para Dios. El evangelio de la salvación que llegó a ti y a mí no fue accidental. Dios no te salvó por accidente ni por incidental, sino fue deliberado. Dios escogió los detalles para rescatarte a ti. Y Dios te ha hecho a ti y a mí como el Moisés y el Aarón para nuestras familias. ¿Quién tiene aquí familias que quieren que sean salvas? Seres queridos, esposos, esposas, tíos, tías, hijos, hijas, primos, primas, abuelos, abuelas. Tú eres el Aarón, tú eres el Moisés. Dios te rescató, Dios te escogió y Él usa todos los personajes en toda tu vida, en tu familia, y te rescata para que ahora vayas y te encuentres y vayas al faraón del mundo hoy, el diablo. Dios quiere que vayas al faraón y le digas al faraón el diablo: deja ir mi familia, deja ir mi hijo, deja ir mi esposa, deja ir mi esposo. Y Dios te va a usar como intercesor para que atraigas a tus seres queridos a Él. Miran cómo Dios usó a estos dos hombres y cómo los escogió. Él los está usando para atraer su pueblo a Él, para redimir su pueblo. ¿Quién tienes en tu familia? ¿Quién tienes en tu círculo hoy? ¿Por quién estás orando en este momento? Tú eres el intercesor. Tú eres la voz de Dios. Tú eres el que vas al diablo y le dices a Dios, le dices: diablo, tú vas a dejar ir a mi ser querido. Tú vas a dejar ir a mi familia. Vas a dejar ir a mi hijo, hija, hermano, hermana. Vas a dejar ir y decirle al diablo: deja ir mi esposa, deja ir mi esposo. Hebreos 1:25. ¿Te acuerdan que la última semana parece que dijimos que todo apunta a Cristo, verdad? Y muchas veces lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra de algo Cristo, ¿verdad? Moisés y Aarón son sombras como sacerdotes, pero tenemos un sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote en nuestras vidas? Jesucristo. Hebreos 7:25 dice: por eso también puedes salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, y ya que vive siempre para interceder por ellos. 1 Juan 2:1: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes. Entonces lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, está diciendo el autor que de todos los sacerdotes que hubo en el Antiguo Testamento, no se compara al sumo sacerdote de Cristo. Hebreos 7:27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hace unas semanas anteriores, ¿se acuerda que tuvimos comunión aquí? ¿Y quién? No quiero decir la rama de fe que practica cuando tienen comunión, que la carne o el pan se hace la carne de Cristo, literalmente, y que Cristo muere de nuevo cada vez que tienen comunión. ¿Recuerdan? Aquí está ese versículo que también va contra eso. Dice aquí que Cristo,
Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofrece a sí mismo. Lo voy a decir, la fe católica practica en comunión que cada vez que tienen comunión, el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo. Y en ese momento está muriendo de nuevo Cristo. Aquí está la Biblia, aquí está la Escritura, la verdad que dice al contrario. Cristo murió una vez y no puede morir de nuevo. Y Cristo escogió a estos dos hombres, Moisés y Aarón, para rescatar, a redimir, para sacarlo de la boca del faraón. Y ahora Cristo nos tiene a nosotros hoy para sacar de la boca del diablo a nuestras familias. Y Dios ha usado todas circunstancias, todos personajes, todo tu sufrimiento, todo el pueblo que tú tienes que te rodea, lo bueno, lo malo, lo feo. Cada palabra que alguien te ha dado en tu vida y lo ha hecho para un propósito, para que tú y yo saquemos nuestras familias del Egipto, del fuego eterno donde vive el diablo. Y ese es el propósito. Ahora mira qué es lo que está haciendo aquí Dios en esta genealogía. Dios escogió a estos dos hombres y está diciendo, fíjense, yo usé a esta persona, yo usé a esta persona, pero no importa qué has hecho tú o qué van a hacer ellos, yo te escogí a ti, eres imperfecto, pero yo quiero que te voy a usar a ti para sacar de la boca a otros. Y eso se trata aquí. Dios nos hizo intercesores para redimir a nuestro pueblo perdido. Y si no estás intercediendo para tu familia, para tus seres queridos, ¿para qué fuiste salvo? ¿Para qué poniste tu fe en Cristo? ¿Por qué estás aquí si no a traer a tu familia, tus seres queridos, a tus amigos, a Cristo? ¿Para qué es el propósito de estar aquí sentado, escuchar la palabra, si no vas a interceder para tu familia? Abre tu boca. Yo necesito que abrir mi boca. No tengas miedo. Se trata de recibir la valentía de Dios. Y Dios se lo está dando aquí a Aarón y a Moisés. Y aquí Dios le está diciendo a los lectores, los que están leyendo esta palabra, estos dos hombres imperfectos fueron los que Dios usó para traer salvación a su pueblo. Dios esta mañana, esta tarde, está diciendo, Dios te va a usar a ti para interceder para tu pueblo. Para la persona, levanten sus manos si están orando por alguien. No importa de dónde has venido. No importa tu pasado. No importa como Moisés, si tú eres asesino. No importa como el rey David, que fue asesino y también fue infiel a su esposa. Dios te puede usar. El Dios quiere usarte para que atraigas la gente perdida hacia Él. Y de eso se trata aquí. Y fíjate para allá y fíjate para acá. Cada persona, cada momento, cada circunstancia te ha traído a este momento. Fíjense lo que dice la Biblia. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de... Tú y yo somos los mismos que el Señor mandó para sacar de Egipto nuestras familias. Somos nosotros, como dice mi, son ellos quienes hablan. Somos nosotros que Dios usa para hablar con el faraón, el diablo, el rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Tú mismo y yo mismo, Dios nos ha puesto en un lugar así para hacer esa obra. Dios nos hizo intercesores para redimir a nuestro pueblo perdido. Gracias, Señor, que tú nos escogiste, nos elegiste, nos sacaste del infierno, nos sacaste de la boca de Egipto, pero tenías un propósito, no para dejarnos ahí por Dios, pero para ser tu voz, para poder apoderarnos, para darnos lo que necesitábamos, para decirnos, yo he hecho todo. Toda circunstancia, todo sufrimiento, toda obra que has
visto en tu vida es para que atraigas a la gente perdida. Y comenzamos primero, Señor, con nuestras familias. Entonces, Señor, de aquí vamos adelante, que el anhelo sea ir y hablarle al faraón que deje ir nuestro ser querido, nuestra familia, nuestros hijos, hijas, esposos, esposas. Oramos y clamamos eso, Señor, que vayamos con la vara de poder que como Moisés tenía. Él tenía el poder en su mano. Tú, Señor, nos has dado el poder en la vara de tu palabra. Tenemos tu palabra y queremos seguir intercediendo para nuestros seres queridos. Que eso sea el anhelo de este mensaje, de nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Están despedidos.